Hola, muy buenas tardes tengan todos y cada uno. Somos el equipo 1 y el día de hoy vamos a presentar la unidad 3, aproximación al concepto de currículum. Este trabajo forma parte de la materia planeación del currículo en la maestría en ciencia de la educación, en la cual actualmente nos estamos formando. El currículum guía la enseñanza. ¿Por qué? Porque actúa como el instrumento mediador que traduce las intenciones educativas y las demandas sociales en actividades concretas dentro del aula. Esto quiere decir que ayuda a ordenar la práctica del docente frente al grupo. También define contenidos e intenciones educativas. Contenidos educativos en este caso serían los que se enseñan, en este caso conceptos y nociones, habilidades y destrezas, valores, actitudes o emociones. También las intenciones educativas se definen como objetivos y competencias, que sería para qué enseñar y la finalidad. Para qué enseñar se definen los fines y propósitos formativos y en la finalidad garantizar las condiciones de igualdad e integración en el sistema educativo. Ha evolucionado de lo técnico a lo sociocultural, es decir, desde una visión técnica y tecnocrática centrada en la eficiencia y los contenidos hacia una perspectiva sociocultural y crítica, que ahora entiende el currículum como una construcción social, política e histórica. Esta evolución no solo implica pasar de un plan de estudio estandarizado y cerrado, o sea que era centrado en el cómo enseñar, ahora pasa a ser un proyecto dinámico, contextualizado, centrado en el por qué y para qué educar en una sociedad específica. Es decir, el currículo define qué se enseña, cómo se enseña y con qué propósito. Propósito: analizar definiciones de currículum, reflexionar, ¿es neutro o ideológico? Aplicar en un caso internacional, es decir, el objetivo de este trabajo es comprender el currículo desde diferentes autores. Vamos a presentar opiniones de cada uno de los autores de acuerdo a la visión y perspectiva de cada uno de ellos. Vamos a reflexionar sobre su naturaleza y analizar un caso práctico. Concepto del currículum. Plan de estudios. En el diseño del currículum también presenta un marco teórico y una guía práctica que estructura el proceso de enseñanza-aprendizaje, definiendo qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. No es solo un documento, sino una construcción teórica práctica, una hipótesis de trabajo y una herramienta para la acción docente, donde se abarcan objetivos, competencias, contenidos y la evaluación de experiencias educativas. En este caso, el plan de estudio es el documento técnico y legal que estructura la formación, detallando la organización de las asignaturas, perfil de egresado, metodología y objetivos de una carrera o nivel educativo. Experiencias de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje representan la visión del currículum, es decir, un ambiente en acción. Esto se entiende que no se limita a los contenidos, sino que abarca todas las vivencias, interacciones y oportunidades de aprendizaje que la escuela proporciona y orienta para el alumno. Proyecto sociocultural. El currículum es un proyecto sociocultural porque se construye socialmente y está inmerso en un contexto histórico-cultural. O sea, actúa como el eslabón entre la sociedad y la escuela, transmitiendo la cultura y los valores, así como los conocimientos en una sociedad que lo considera relevante. Instrumento de transformación. Se considera un instrumento de transformación porque viene siendo como un agente de cambio. El currículum tiene el poder de transformar la educación, es decir, al incorporar nuevas demandas sociales
igualdad de género, sostenibilidad y justicia social. Viene siendo como un modelo crítico social, porque se utiliza como una herramienta para la investigación-acción, es decir, donde docentes y alumnos la analizan y transforman a su propia realidad en lugar de solo reproducir el conocimiento. Y claro que también tiene una vinculación social, porque puede alinear la educación con las necesidades de la comunidad. El currículum se convierte en un motor para la inserción y el desarrollo social. En conclusión, el currículum funciona como una brújula que organiza la práctica educativa, pero que también debe ser lo suficientemente flexible para adecuarse tanto a la realidad de los estudiantes y el entorno. Autores como Hilda Taba y Jimeno Sacristán difieren un poco con respecto a su visión hacia el currículum. Uno tiene una visión técnica y el otro tiene una visión de construcción cultural. Es decir, mientras que Hilda Taba lo define como un plan para el aprendizaje fundamentado en necesidades sociales y culturales, José Jimeno Sacristán lo entiende como un cruce de prácticas que no puede separarse de la realidad del aula y la acción docente. En conclusión, Hilda Taba propone un enfoque técnico, mientras que Jimeno Sacristán lo entiende como una construcción influida por la sociedad. Cuando hacemos la comparación de lo técnico a lo cultural, es que, por ejemplo, Hilda Taba, que lo ve como algo más técnico, se refiere a porque lleva una estructura técnica, un modelo y una fundamentación. La estructura técnica porque define elementos clave para su planificación, como el diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección y organización de contenidos en experiencias de aprendizajes y evaluación. Mientras que por el otro lado, que es Jimeno Sacristán, quien habla de lo cultural a través de la sociedad, es porque lo define a través de la mediación del profesor. Jimeno Sacristán nos dice que el docente es no solo un simple ejecutor, sino un mediador que interpreta y transforma el currículum a través de su pensamiento y su acción. Todo esto es porque el profesor se guía a través de la experiencia y de lo que va viviendo el día con día para poder ir haciendo los ajustes correctos al currículum para que haya un cruce entre lo social y lo experimental. Otros autores que también nos hablan de la aproximación del currículum lo es Díaz Barriga y Estela Ruiz Larraguibel. Estos autores resaltan que el currículo integra teoría y práctica, además de estar ligado al contexto educativo. Desde otra perspectiva, más técnica y metodológica, compartida por estos autores, nos dicen que el currículum se aproxima como la determinación de acciones profesionales que vienen de necesidades sociales y un modelo propuesto que suele incluir etapas. Una de todas ellas es la fundamentación de la carrera profesional, la elaboración del perfil profesional, la organización y la estructuración del plan de estudio, así como la evaluación continua. En resumen, para estos autores el currículum es una herramienta de política educativa y una disciplina que debe responder a las demandas de la industrialización y la democracia, sin perder de vista la relación viva entre el docente y el alumno en el aula. Para Díaz Barriga, el currículo es un concepto complejo y dinámico que no puede reducirse a un plan de estudio técnico. Sus planteamientos claves también deben incluir un desplazamiento de la didáctica, tensiones conceptuales con respecto al proyecto educativo y una evaluación continua. En desplazamiento de la didáctica sostiene que la importancia dada
a lo curricular ha desplazado la didáctica debido a una lógica de industrialización y eficiencia. Y en tensiones conceptuales dice que identifica dos vertientes, una vinculada al proyecto educativo formal, que son planes y programas, y otra a la vida cotidiana, que es la realidad del aula. Y en la evaluación continua nos propone una evaluación que relacione todas las partes del plan de estudio, considerando tantos aspectos internos como externos. Es decir, esto para adecuarlo de manera permanente con respecto a la convivencia y a la experiencia del contexto social educativo. Cuadro comparativo de autores. En el siguiente cuadro podemos observar un análisis comparativo de diversas conceptualizaciones del currículo, lo que nos permite reconocer su carácter polisémico. Desde una perspectiva técnica, Taba lo define como un plan organizado de aprendizaje con un enfoque técnico, enfatizando su estructura secuencial y su orientación hacia la eficiencia educativa. En contraste, Jimeno Sacristán lo aborda como una construcción cultural, lo que implica reconocer que el currículo está mediado por el contexto social, político e histórico. Por su parte, Díaz Barriga lo concibe como un proyecto educativo con un enfoque crítico, destacando la articulación entre teoría y práctica. Finalmente, Ruiz Larraguibel lo posiciona como un campo de investigación orientado al análisis de la realidad educativa. En conjunto, estas posturas evidencian que el currículo trasciende lo técnico y se configura como una práctica compleja y contextualizada. Es decir, el concepto de currículo no es único, sino que varía dependiendo de la perspectiva teórica y del contexto en el que se analice. Cada enfoque, ya sea técnico, cultural, crítico o como de campo de investigación, aporta una visión distinta sobre el significado y función del currículo dentro del ámbito educativo. Por lo tanto, resulta imprescindible reconocer su carácter polisémico y contextual, entendiendo que la construcción curricular está influida por múltiples factores que van más allá de la simple organización de contenidos, abarcando dimensiones sociales, políticas y culturales que inciden en la formación educativa. ¿El currículo es neutro o ideológico? Esta pregunta introduce una cuestión central en los estudios curriculares, la supuesta neutralidad del currículo. Plantear esta cuestión implica problematizar la idea de que el currículo es únicamente un instrumento técnico. Por el contrario, abre la discusión hacia su dimensión ideológica, al reconocer que en su diseño y aplicación subyacen visiones del mundo, intereses y relaciones de poder. De esta manera, el currículo puede entenderse como un dispositivo que no solo organiza saberes, sino que también orienta la formación de sujetos. Esta pregunta nos invita a reflexionar si el currículo es simplemente una herramienta técnica o si, por el contrario, está cargado de intenciones, valores y decisiones sociales. En un punto de partida para comprender que el currículo no solo organiza contenidos, sino que también refleja una visión del mundo. Postura. En coherencia con lo anterior, se sostiene que el currículo no es neutro. Esto se fundamenta en que toda selección de contenidos implica una toma de decisiones que responde a determinados valores, intereses y contextos socioculturales. Además, el currículo normaliza ciertos saberes mientras se excluye otros, lo cual evidencia su carácter político. Por lo tanto, más que un documento técnico, el currículo debe entenderse como una construcción social que refleja y reproduce determinadas visiones de la realidad. El currículo implica siempre una intención, ya que define qué es importante aprender y qué no. Currículo como transformación. Finalmente, se plantea el currículo como una herramienta con potencial de transformación. Si bien puede contribuir a la reproducción de desigualdades, también ofrece la posibilidad
de generar cambios educativos cuando es reinterpretado críticamente en la práctica docente. En este sentido, el docente adquiere un papel clave como mediador, capaz de resignificar el currículo en función de las necesidades de los estudiantes y de su contexto. Así, el currículo no solo transmite conocimientos, sino que se puede convertir en un medio para promover una educación más equitativa, crítica y contextualizada. Caso Finlandia. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el caso de Finlandia, uno de los modelos educativos más reconocidos a nivel internacional. Lo primero que destaca es que su educación está centrada en el estudiante, es decir, no se trata solo de enseñar contenidos, sino de considerar al alumno como el centro del aprendizaje. Esto coincide con lo que menciona Díaz Barriga, quien señala que el currículo es un proyecto educativo que articula la teoría con la práctica. También se enfoca en el desarrollo integral, lo que significa que no solo importa lo académico, sino también lo emocional, social y personal. Por ejemplo, en lugar de solo evaluar matemáticas, también se fomenta el trabajo en equipo o la autoestima. Otro aspecto importante es el bienestar. En Finlandia, los estudiantes tienen menos carga de tareas y más tiempo de descanso, porque se entiende que un alumno tranquilo aprende mejor. En resumen, Finlandia es un modelo que prioriza a la persona antes que al contenido, lo cual refleja una visión más humana del currículo. Características. Ahora vamos a ver algunas características clave de este currículo. Primero, el enfoque en competencias. Esto significa que no solo se busca que el alumno memorice, sino que sepa aplicar lo aprendido. Por ejemplo, en lugar de solo aprender reglas de ortografía, el estudiante escribe textos reales. También encontramos la flexibilidad, lo cual es muy importante. Según Jimeno Sacristán, el currículo es una construcción cultural, por lo tanto, debe adaptarse al contexto. En Finlandia, los maestros pueden ajustar contenidos según las necesidades de sus alumnos. Otra característica es el pensamiento crítico. Se promueve que los estudiantes cuestionen, analicen y opinen. Por ejemplo, en una clase pueden debatir sobre un tema en lugar de solo copiar información. Finalmente, está la autonomía. Los alumnos aprenden a tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. Un ejemplo sencillo sería dejar que elijan cómo presentar un proyecto, en cartel, exposición o video. En conjunto, estas características muestran que el currículo va más allá del conocimiento y busca formar personas capaces y reflexivas. Enfoque. En esta diapositiva hablamos del enfoque del currículo, que es socioconstructivista. Esto significa que el aprendizaje no se da de manera aislada, sino que se construye a partir de la interacción con otras personas y el contexto. Esta idea se relaciona con lo que plantea Taba, quien menciona que el currículo organiza experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, en lugar de que el maestro explique todo, los alumnos trabajan en equipo, investigan y construyen el conocimiento juntos. Otro ejemplo sencillo
sería cuando los niños aprenden sobre su comunidad, entrevistando a personas u observando su entorno, en lugar de solo leerlo en un libro. Este enfoque reconoce que cada estudiante aprende de manera diferente y que el contexto influye mucho en el aprendizaje. En resumen, el enfoque socioconstructivista busca que el alumno sea activo en su aprendizaje y no solo receptor de información. Conclusión. Para concluir, podemos decir que el currículo es una construcción compleja. No es solo una lista de contenidos, como mencionan autores como Jimeno Sacristán y Ruiz Larraguibel. El currículo refleja la visión de la sociedad. Por lo tanto, no es neutro, sino que tiene una intención y responde a ciertos intereses. Por ejemplo, elegir enseñar ciertos temas y no otros ya implica una decisión ideológica. Sin embargo, esto no es algo negativo. Al contrario, el currículo también es una oportunidad para transformar la educación. Por ejemplo, un docente puede adaptar el currículo para incluir actividades más inclusivas o relacionadas con la realidad de sus alumnos. En conclusión, entender el currículo como algo dinámico nos permite mejorar nuestra práctica docente y responder mejor a las necesidades de nuestros estudiantes. Así cerramos el tema aproximación al concepto de currículo. Esperamos que la información haya sido clara y suficiente. Muchas gracias por su atención.